Santiago 5, 13 al 18 y dice así: ¿sufre alguien entre ustedes? ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Señor, te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu misericordia, Señor. Vamos a hablar, Señor, acerca de la oración. Te pedimos que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Que tu palabra ilumine, Señor, nuestro ser. Padre, y que tú, que produces todas las cosas en nosotros, produzcas en nosotros, Señor, oración, Señor, intimidad contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, iglesia. Hemos sido muy bendecidos con esta carta de Santiago. Y como decía el pastor, ya nos acercamos al final de ella. Este es el capítulo 5, es el último capítulo de esta carta. Y yo quiero que usted en su mente tenga la idea de lo que está aconteciendo. Él está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida y ya se acaba la carta. De pronto podríamos pensar que es lo más importante que quede al final para ellos. Un mensaje claro para ellos que estaban sufriendo persecución. Y quiero que usted se coloque en la mente de Santiago. ¿Qué consejo le ofrecería a usted a alguien que está sufriendo? Que está padeciendo lo que ellos estaban padeciendo. Porque no era las aflicciones que nosotros muchas veces llamamos aflicción, como cuando se va al internet. Ellos estaban siendo perseguidos. Tenían que dejar, muchos de ellos, sus casas, sus trabajos, su familia, sus amigos, e irse a otro país desconocido, comenzar de nuevo. Y tal vez la mejor ilustración para nuestra mente es lo que está pasando hoy en Ucrania. ¿Usted ha visto en las noticias? Personas que tenían toda su vida, su casa, su familia, su sociedad, han tenido que dejar e irse y comenzar de nuevo. ¿Qué consejo le puedes dar tú a tu iglesia que está pasando eso? Las palabras finales de Santiago en esta carta, él les dice: tengan paciencia. Es lo que vimos en el penúltimo mensaje. En el versículo 7 él le dice: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Sean pacientes en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos. Pero ese ser paciente necesita algo. Necesita un instrumento de la gracia de Dios. De hecho, vamos a compartir 4 instrumentos de la gracia de Dios, medios de gracia que Dios nos da a nosotros cuando estamos padeciendo, sufriendo, siendo perseguidos o en otra clase de aflicción. Vamos al texto y veamos el primer medio de gracia que Dios nos da para los tiempos de sufrimiento, y es la oración. ¿Cómo dice el versículo?
¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien padeciendo? Les decía a la iglesia, al grupo, le tenía un mandamiento, no le tenía una sugerencia. Le dijo, haga oración. De pronto el último recurso que nosotros utilizamos en el momento de la angustia, en el momento de los problemas, es la oración. Pero Santiago nos está diciendo, no, si estás padeciendo aflicción, si estás sufriendo, haz oración. Y vamos a ver varios versos, pero quiero que no pierda de vista la carta de Santiago. Salmo 18:6. Mire lo que nos dice la palabra. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo, ¿qué sucede? Oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. En medio de la angustia clamamos a Dios. De pronto nos enseñaron en el colegio que habían cosas que viajaban supremamente rápido. El sonido es una cosa, pero la luz viaja más rápido que el sonido, ¿sí o no? Pero la oración viaja más rápido y llega más lejos, porque estamos aquí en la tierra, pero cuando levantamos nuestra voz en oración, llega a los oídos del Altísimo, del que está en el tercer cielo. Salmo 116, 1-2 nos dice: amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto lo invocaré mientras viva. Efesios 6:18 nos dice: con toda oración, en el tiempo de angustia, cuando debemos tener la armadura de Dios, pues, porque es el contexto de lo que está diciendo allí. Dice: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué significa esto de orar todo el tiempo en el Espíritu? De pronto se lo ha preguntado. Un comentarista dijo lo siguiente: tiene la idea de toda clase de oración, o oración sobre oración, oración sobre oración, oración grupal, la que hacemos en la iglesia, oración individual, la que haces tú en la intimidad de tu casa, oración en silencio, oración de clamor alzando la voz, oración cuando caminamos, oración de rodillas, oración elocuente, oración solo con gemidos, oración constante y ferviente. Solo ora. De la forma en que sea, iglesia, solo ora en el tiempo de la aflicción, porque sus oídos están abiertos. Cercano está el Señor al clamor de los justos. Ese es el primer medio de gracia que tenemos en el medio del sufrimiento. El segundo, ¿cuál es? Dice el mismo verso 13 de Santiago capítulo 5: ¿está alguien alegre? Un mandato: que cante alabanzas. Una forma de oración. Cuando estamos cantando en el primer servicio, y me ponía a pensar en lo que estaba haciendo en ese momento. A veces cantamos por cantar, pero usted deténgase a ver lo que usted está haciendo cuando está cantando. Estás levantando una oración al Señor. Estás diciéndole: mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres. Si lo haces de conciencia, estás orando. Es una forma de oración a Dios. Salmo 116, 17 dice: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. En la alabanza invocas el nombre del Señor, lo llamas. Invocar es llamar. ¿Qué mejor ejemplo de cantar en medio del sufrimiento que cuando Pablo y Silas estuvieron encarcelados? Y usted sabe en qué condición, no en la picota ni en la modelo. Estuvieron en una mazmorra, en una cárcel lo más profundo, apestosa,
llena de toda podredumbre. Pero en ese momento dice Hechos 16:25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Puedes cantar cuando estás alegre, pero también cuando estás triste puedes alabar a Dios. Efesios 5, 19, 20 nos da un consejo a la iglesia: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y un mandamiento muy similar en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tú puedes resumir la vida en dos temporadas: en las temporadas alegres y en las temporadas tristes. Y para las dos Dios nos ha dado gracia. Para las temporadas tristes, la oración; para las temporadas alegres, alabanza. Porque en ambas, tanto en oración como en alabanza, tú estás apuntando tus ojos hacia el lugar correcto. Cuando sufres y oras, estás diciendo, cuando miras hacia el cielo, que la solución, la respuesta viene de Dios, no de la tierra, no de tu empleo, no de tu familia, no de las circunstancias, no de Familias en Acción, no del gobierno. No viene de aquí. Al orar en aflicción, tú le estás diciendo al Señor: a nadie tengo más en los cielos sino a ti, y nada espero en esta tierra, solamente te miro a ti. Y en la alabanza, cuando todo está bien, porque es necesario cuando estás alegre cantar alabanzas, porque estás mirando hacia el lugar de donde viene todo lo bueno, no por ti, no por la tierra. Todo viene del Dios. La oración es dependencia de Dios, y la alabanza es reconocer los atributos y la obra de Dios. Estés triste o estés alegre, estés pasándola bien o estés pasándola mal, canta alabanzas al Señor y vas a ver que vas a agradar el corazón de Dios. Hemos visto cuántos medios de gracia. El primero, ¿cuál fue? Oración. El segundo, ok, vamos a ver el tercero y más descuidado de ellos. Es la iglesia y los hermanos maduros de la iglesia. Volvamos al texto. Dice, versículo 14: ¿está alguien entre ustedes enfermo? ¿Qué debe hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Fíjese algo tan particular que está aquí en el texto, y es la iniciativa del que está sufriendo enfermedad de llamar a la iglesia, de acudir a la iglesia, de acudir a los hermanos maduros, a los ancianos. Y tiene mucho sentido de que alguien que dependa de Dios en oración y de alguien que reconozca la bondad de Dios en la alabanza, que tenga un corazón humilde en reconocer que necesita de otros. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que debemos amarnos unos a los otros, debemos orar unos a los otros, debemos perdonar unos a los otros, debemos amarnos, exhortarnos, animarnos unos a los otros. La iglesia, todos nosotros necesitamos de la iglesia. Tú necesitas de la iglesia, yo necesito de la iglesia. Qué bueno es en debilidad, en dificultad, poder depender y llamar a hermanos maduros y pedir oración.
hacer partícipe la iglesia de nuestras necesidades, como lo dice aquí. Y dice: llamen a los ancianos para que oren, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y esto puede tener dos interpretaciones que nos pueden aclarar muchas ideas equivocadas. La primera de ellas es que en los tiempos bíblicos el ungir con aceite tenía un sentido medicinal, tenía un sentido para sanar físicamente. Vamos a ver lo que dice Lucas 10:33. Si quieres anotarlo allí para que tengas la base de eso. En la historia del buen samaritano dice: pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio al que había sido robado, maltratado casi al punto de la muerte, dice que se acercó, le vendó las heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Isaías 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Tiene un sentido, y es más, los eruditos bíblicos dicen que esa palabra unción allí tiene aún más sentido hacia tratamiento médico que algo ceremonial. ¿Cómo lo podemos aplicar en el día de hoy? Nosotros podemos orar con fe a Dios por sanidad, y Dios es poderoso para sanar. Pero también nos enseña esto, que no debemos prescindir irresponsablemente del tratamiento médico, como muchos lo han hecho en el pasado. Buscar el buen tratamiento, confiando en el poder de Dios, pero confiando que Dios también ha dado sabiduría a hombres a través de la medicina. El pastor Miguel Núñez es un infectólogo. ¿Sabe el de la palabra? Dígame usted. Pero Dios le ha dado, más o menos, pero Dios le ha dado el poder desarrollarse en el campo médico. Entonces oramos con fe, sabemos que Dios puede sanarnos, pero no prescindamos de la medicina que Dios ha dado para el beneficio nuestro. También tiene otra interpretación, otro sentido, y es el aceite es un símbolo inequívoco en la Escritura acerca del Espíritu Santo. Cuando oramos y está la unción del aceite, estamos llamando o invocando el poder de Dios en la vida de esa persona. Estamos diciéndole al Señor que su presencia está allí en medio de la oración. El Espíritu Santo, que era derramado sobre hombres y mujeres que eran apartados para un servicio en la Biblia, simboliza la presencia y el poder de Dios en medio de ella. Qué bueno es saber que cuando oramos los unos por los otros, podemos tener la seguridad bíblica de que la presencia de Dios está en medio de nuestras oraciones. Mucho ojo con esto también. Equivocado de costumbres erróneas de ungir cosas como carros, casas. Y había una cuña que si usted necesitaba una bendición para su casa, llame al pastor más cercano para que él venga con aceite y le unja la casa, la propiedad, el negocio, saque la saladera. No, eso no. La unción de la unción era sobre personas. El Espíritu Santo allí. Y mire lo que dice allí en ese mismo pasaje. Dice: la oración de fe. Esta es otra cosa que es mal interpretada muchas veces. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Muchas personas toman este verso para decir: no, cada vez que yo ore por un enfermo, tiene que ser sano. Porque dice: y el Señor lo levantará. Pero escucha esto. Tenemos que entender con mucha claridad
que la oración bíblica y su respuesta va de la mano de la soberanía de Dios. Como el labrador espera, no de sí mismo, la bendición de la lluvia que depende de Dios, así también nosotros esperamos en fe algo que está absolutamente fuera de nuestro control. Iglesia, qué liberador es esto. Qué liberador es esto. Depender de la soberanía de Dios. Tú estás pidiendo algo y estás afanoso, angustiado por ese algo que se dé. Pero cuando tú sabes que lo que suceda está en la soberanía de Dios, que es Dios quien decide, tú puedes estar tranquilo, sea positivo o sea negativa la respuesta. Sea positiva o sea negativa la respuesta, estás tranquilo, Dios es soberano. Ese empleo no se ha dado, Dios es soberano. Aún estoy soltera, Dios te ha guardado. Dios es soberano. Oramos sabiendo que Dios es capaz de sanar nuestro cuerpo físico. No decimos con esto, deja de orar. Oramos sabiendo que Dios es capaz, ¿cómo no? Pero si es su voluntad. Pero quiero darle una buena noticia, una garantía que muchos dicen que es a lo que se refiere realmente este pasaje cuando dice: la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y es la garantía de que todos nosotros vamos a ser sanos completamente. Tanto así que no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber corrupción, no va a haber pecado en la resurrección, garantizada para nosotros. Efesios 3:21, mira lo que dice y anótalo. Porque de pronto nosotros nos veamos enfrentados con enfermedades que nos conduzcan a la muerte. Nosotros de pronto nos veamos enfrentados con familiares que vamos a ver enfrentados a la muerte. Pero hay una esperanza para el creyente. Efesios 3:21 dice: Jesús, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Y 2 Corintios 5:1, mira lo que dice: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, hablando del cuerpo, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Quiero que mires esto claramente. Nuestro cuerpo terrenal es como una tienda de campaña, de acampar, hecha de tela, débil, frágil, temporal. Cualquier sanidad que nosotros recibamos en la tierra será como coserle un parche a la tela de la tienda. Pero la esperanza para el creyente es que aún si es destruida esta tienda, tenemos un edificio en Dios, una casa no hecha de manos humanas, permanente. Jesús dijo: yo voy a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la esperanza. Así no recibamos la sanidad física, la cual oramos hoy aquí en la tierra. Tenemos una esperanza bienaventurada de resurrección en el Señor. ¿Cuántos medios de gracia hemos visto? Primero, segundo, tercero, el cuarto, el más popular de todos. Yo sé que usted va a decir: wow, ese es el que me fascina. Gracias, Dios. Y es el arrepentimiento y la confesión. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos, den un grito de júbilo. Es un medio de gracia que Dios nos ha dado, poder arrepentirnos y poder confesar los pecados.
Volvamos a Santiago, dice: por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La confesión de pecados, iglesia, trae sanidad. Y yo estaba leyendo un comentarista que decía que una marca de un avivamiento genuina no son las manifestaciones extraordinarias de poder o exuberante. Una muestra de un avivamiento es que las personas comienzan a confesar sus pecados. Que Dios trae convicción al corazón y comienzan a confesar sus faltas, sus pecados. Ese es un gran avivamiento, porque la confesión del pecado trae sanidad espiritual y también muchas veces, iglesia, física. Salmo 32, vemos el testimonio de David. Invitamos a testificar a David aquí al estrado. Él dijo, Salmo 32, 3-5: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. ¿Qué se consumió? Su cuerpo. Con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor de verano. Luego te manifesté en mi pecado, lo confesó, lo dijo, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y en el Nuevo Testamento, 1 de Juan 1:7 nos dice: pero si andamos en luz, es decir, no andamos en tinieblas, en pecado, como Él está en luz, como Jesús, como el Señor está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Sabes qué hace el pecado en la iglesia? El pecado, muy bien, el pecado nos aparta, nos aleja. Lo primero que una persona cuando está en pecado no confesado es dejar de ir a la iglesia, porque viene la vergüenza, porque viene la culpa, viene la acusación del enemigo. Pero cuando hay confesión de pecados, hay restauración y hay comunión los unos con los otros, porque somos un solo cuerpo. Si tú pecas, afectas todo el cuerpo. Santiago nos recuerda la confesión mutua de pecados. Es más, hay un pastor que cada vez que iba a orar por una persona enferma, no indicando que el pecado era el causante de la enfermedad, le pregunta: ¿tienes algo que arrepentirte, confesar al Señor algún pecado no confesado antes de orar? Tal vez Santiago estaba hasta este punto, ya el punto final de la carta, invitando a la iglesia a confesar los pecados que nosotros hemos visto en la carta. ¿Cuáles eran los pecados? De pronto nosotros podemos estar en ellos. La amistad con el mundo, tener favoritismo con los ricos, tener una fe muerta sin manifestarla con obras, calumniar a nuestros hermanos, creernos acerca del día de mañana, o jurar en vano. Santiago tal vez estaba invitando allí a que ellos confesaran sus pecados. Debemos confesar nuestros pecados, nuestras faltas unos a los otros. Medios de gracia. Primero, ya se lo olvidó. Y el cuarto, el mejor. Dios nos invita a orar. ¿Cuántos se sienten animados a orar? ¿Cuántos se han sentido animados a orar? Pero debemos hacerlo eficazmente. No podemos orar de cualquier forma o como se nos había enseñado. Debemos orar con el entendimiento que nos da las Escrituras. La oración eficaz. Seguimos en Santiago y sigue Santiago diciendo: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Un comentarista dice que la idea de eficaz ahí en ese pasaje es fuerte, y lo traduce literalmente esta frase así:
muy fuerte es la súplica de un hombre justo, energizante. Esto no lo compartimos con el primer servicio, pero ¿sabes? Una de las razones por las que nuestras oraciones muchas veces no son efectivas es porque no son fervientes. Es porque son desinteresadas. Es porque son superficiales. Y pretendemos que Dios se interese por cosas que nosotros mismos no nos interesamos. Pero Dios honra la oración ferviente de aquel que gana el corazón de Dios por las cosas que Él es ferviente. Nuestra oración no puede ser tibia ni superficial, tiene que ser ferviente. Esa palabra también tiene la idea de algo, de donde viene nuestra palabra energía, energizar. No es algo tibio, pero iglesia tampoco es algo emocional, es algo intencional. Debemos orar intencionalmente, confiando, poniendo nuestra fe en el lugar correcto. ¿Por qué decimos esto, iglesia? Porque hay una tendencia secular que muchas veces se infiltra en la iglesia, y es a la fe por la fe. ¿Cuántos han escuchado a alguien o ha colocado un post ahí en su Instagram? No, yo tengo fe que todo cambiará. No, este negocio va a salir. ¿Por qué lo dice? Porque yo tengo fe. Fe en la fe. Y esa no es una oración eficaz. Tú no tienes fe en tu fe. Tú tienes fe en el que tiene el poder de hacer todas las cosas conforme a su voluntad. En Él tú tienes el poder. La oración eficaz del justo tiene poder porque descansa una vez más en ¿qué cosa? Eso. Y el elemento de esa misma frase, la oración eficaz ¿de quién? Del hermano justo, de un hermano llamado justo. ¿Hay alguien que se llama aquí justo? Muy poderosa es la oración de un hombre justo. El justo es alguien que reconoce que su justicia está basada en Jesús y que su caminar personal generalmente es coherente con la justicia que tiene Jesús. Nuestra justicia está basada en Jesús. Por Él es que nosotros somos justos. Y por esa justicia nosotros podemos orar con confianza al Padre. No confiando en nuestras debilidades, no confiando en nuestras flaquezas, sino confiando en la justicia del que nos hace justos. 2 Corintios 5:21, la Nueva Versión Internacional nos dice: al que no cometió pecado alguno, es decir, a Jesús, por nosotros Dios el Padre lo trató como un pecador, para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Dile a la persona que está al lado: tú eres justo, no por tus obras, sino por la justicia del justo, que es Jesús. Denle un aplauso al Señor por eso. Yo creo que amén. Por eso nos presentamos delante de Dios, no exhibiendo nuestra propia justicia, sino la justicia de Cristo, que tomó nuestro pecado, lo llevó en la cruz del Calvario. Así que la oración tiene poder, no porque nosotros seamos justos, sino porque dependemos del único justo, el que intercede por nosotros. Iglesia, ¿dónde estás poniendo tu fe hasta este punto? ¿En qué estás creyendo tú? ¿En tus propias obras, en tu justicia,
¿Estás creyendo en la fe, en el poder de tu propia fe personal, o estás creyendo en el justo? Versículo 17. Vemos el ejemplo de esto manifiesto en una persona, y es Elías. Verso 17 de Santiago 5 dice: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró tibiamente, oró sin ganas, oró porque le tocaba orar, oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Eso está en 1 Reyes 7, 1 y luego en 1 Reyes 18, 41. Y hasta aquí en este momento todos decimos: wow, Elías es mi héroe. Hay una hermana que iba a aplaudir. 1 Reyes 19, 3, 4, ¿qué dice? Tu héroe. Mira lo que dice nuestro héroe. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá, y ahí dejó allí a su criado, y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Muchos predicadores han visto allí la depresión. Elías se deprimió. Luego de el milagro de la lluvia, luego de enfrentar a los profetas de Baal, pasamos a este pasaje en que él se deprimió. Su ánimo decayó, se vio solo. Nosotros nos identificamos, y lo puso allí Santiago. Fue un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Todos nosotros desfallamos. Todos nosotros estamos arriba y un día estamos abajo. Todos nosotros decaemos. Pero vemos la oración eficaz, que no depende en el poder ni la habilidad del hombre, sino en el poder soberano de Dios. Debemos reconocer nuestra condición de debilidad, tal como Elías, y por lo tanto, iglesia, descansar en el poder y la fortaleza de nuestro Salvador intercesor. ¿Puedes colocarte sobre tus pies? Y tenemos que arrepentirnos en esta mañana de una cosa. Yo tengo que arrepentirme públicamente de mi falta de oración. Pero sé que no voy a estar solo en esta confesión. Todos nosotros debilitamos. Todos nosotros flaqueamos. Muchas veces nuestra vida de oración es seca, árida, o por momentos. Pero tenemos que confiar en uno que es poderoso, en uno que dice en la Escritura que ofreció súplicas al que lo podría librar de la muerte, en uno que ahora está sentado a la diestra del Padre y vive para interceder por nosotros, vive para orar por nosotros. En el único, en Jesucristo, ponemos toda nuestra confianza. En los tiempos de dificultad, en los tiempos de angustia, miremos al que padeció en la cruz del Calvario, al que sufrió y derramó su sangre por cada uno de nosotros, por nuestras debilidades. Cuando no podíamos acercarnos a Dios porque éramos débiles, Él lo hizo, dio su vida para acercarnos a Él. Acércate en esta mañana levantando tus manos y diciéndole: Señor, perdóname por mi falta de oración. Perdóname, Señor, por mi orgullo personal, Señor, por mi dependencia de mí mismo, de mis habilidades.
de mi astucia, Señor. Buscamos, Señor, el poder donde estás, Señor. La fuente de poder eres tú, inagotable. Señor, tú no te cansas, tú no te fatigas. Señor, tú no duermes, Señor, tú eres poderoso. Venimos al justo que nos hace justos en esta mañana, Señor. Confiesa tus pecados, iglesia, en esta hora. Confiesa todo pecado allí oculto delante del Señor. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos la maldad de nuestras obras, Señor. Perdona, Señor, bendito, de nuestros pecados. Perdona nuestras rebeliones, Señor. Por tu sangre preciosa, por tu justicia, cúbrenos. Sánanos, Señor. En el nombre de Jesús, te adoramos. Con esa confianza, iglesia, levante sus manos y adórele a Él. Oh Santo Dios, no entiendo.